Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con el primer capítulo de Dolor que Fortalece de Bernardo Estamateas. Capítulo 1. Los dolores de la vida. Distintos tipos de pérdidas. Al hablar de pérdidas nos referimos a varios tipos. Las materiales, la pérdida de los seres queridos, de un amor, de la imagen, de la salud, del trabajo, del rol social, de un amigo. Pero a pesar de su diversidad, todas estas pérdidas tienen algo en común, el dolor que ocasionan. No conozco ninguna persona a la que le agrade hablar sobre el dolor. Por lo general, preferimos evitar el tema o disfrazarlo de algún modo. Lo cierto es que, nos guste o no, todos tenemos que enfrentar el dolor en algún momento de nuestras vidas. El dolor es universal y nos hace iguales a todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Pero, ¿por qué sentimos dolor? Es por las pérdidas que experimentamos a lo largo de los años. Uno no puede ir por la vida sin dolor. Lo que podemos hacer es elegir el dolor que la vida nos presenta. Bernie Siegel. Existen diferentes tipos de pérdidas. La primera es las pérdidas materiales. Podemos perder cosas, objetos. Quizá tu abuela te regaló una lapicera y la perdiste. Una lapicera tal vez para otro no es nada, pero ese objeto material para ti posee una carga afectiva, porque no es cualquier lapicera, es la lapicera de tu abuela. Todos hemos perdido cosas materiales. La segunda es la pérdida de los seres queridos. Perder un ser querido es el dolor de no poder interactuar más con esa persona que se fue de este mundo. Es verdad que el recuerdo queda dentro de nosotros y lo llevamos en el corazón. Es cierto que nos sembró algo que está creciendo, pero esa persona no está más afuera y esa pérdida nos impide interactuar, lo cual es un dolor enorme. Todos hemos perdido un ser querido. Lo que una vez disfrutamos nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Helen Keller. El tercero es la pérdida de amor. Muchos han perdido un amor, lo cual a veces es peor que la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque cuando un ser querido muere, no hay manera de que esa persona vuelva. Uno no tiene otra opción que hacer el duelo, mientras que un amor que se fue y nos abandonó podría llegar a volver o no. Eso es lo que hace que a algunas personas la pérdida de un amor les produzca tanto dolor. No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Albert Camus. La cuarta es la pérdida de la propia imagen. Decimos, por ejemplo, el lunes empiezo la dieta y el lunes no podemos dejar de comer. Además de la figura, también perdemos nuestra imagen. Todos hemos perdido alguna vez nuestra imagen. La pérdida de la salud. Cuando superamos los 40 años aproximadamente, todo parece durar más, incluso el dolor dura más. Nos duele la mano o la pierna y sentimos que el dolor nunca se irá. Y ese es nuestro único tema de conversación. De esto hablamos cuando mencionamos la pérdida de la salud, una pérdida que todos experimentamos. La pérdida del rol social. Esta pérdida se da, por ejemplo, cuando nos jubilamos y dejamos de tener el rol social de trabajadores. Podemos trabajar e interactuar con nosotros durante años, pero cuando dejamos el mundo laboral, tal vez ya nadie nos llama. Eso es perder un rol importante en la vida y la razón por la cual muchas personas que se jubilan después se encierran en su casa. Todos hemos perdido algún tipo de rol social. El dolor ni se debe buscar ni se debe rehuir. Ramón de Campoamor. Estas son las variables más comunes de las pérdidas. Las pérdidas evitables e inevitables. Las pérdidas que más duelen son las evitables, porque si sufrimos un accidente o alguien se muere, eso es inevitable. Sin embargo, lo evitable duele mucho más, porque cuando uno repasa lo sucedido concluye, podría haberlo evitado. Al final, lo que importa no son los años de la vida, sino la vida de los años. Abraham Lincoln. Las pérdidas temporales y permanentes. No es lo mismo perder algo, por ejemplo, dinero que podemos recuperarlo que perder algo que no vamos a recobrar jamás. No es lo mismo tener un problema de salud que perder la visión. Es decir, la pérdida permanente nos duele más que la pérdida temporal. Las personas reales e imaginarias. Muchas personas sufren por amenazas imaginarias. Se les ocurre que pueden perder el trabajo, que se van a enfermar y que van a morir, que van a ser rechazados. Imaginan, se preguntan y suponen cosas que no son reales y viven en un estado de anticipación negativa permanente. Por ejemplo, una persona celosa funciona así. Siento que me van a dejar. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estuviste?
A ver, dame tu clave de Facebook. Dedica todo el día a investigar dónde está su pareja, con quién, qué hace, qué dice, y el dolor que siente es profundo, aunque sea imaginario. Muchas personas viven pensando, preguntándose y suponiendo cosas que no son reales. Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. William Shakespeare. Las pérdidas anticipadas y sorpresivas. Las pérdidas sorpresivas duelen más que las que podemos anticipar, porque uno está preparado. Llega al trabajo y nos anuncian. Estamos recortando personal, así que tenemos que despedirlo. No es así como se debe de escuchar. Mire, estamos recortando personal, por lo tanto le anunciaremos que en aproximadamente 2 años tendrá que irse de la empresa. Aunque nos duela, tenemos un tiempo para prepararnos. No es lo mismo perder a un ser querido que va enfermando de poco y vayamos haciendo el duelo que perderlo de pronto. El hecho nos toma por sorpresa. No logramos internalizar lo que sucedió y nos preguntamos, ¿qué pasó? Aunque ambas pérdidas duelen, la pérdida sorpresiva duele más. Las pérdidas, sean del tipo que sean, siempre duelen. Por ese motivo es que tratamos de mantener el dolor lejos de nosotros. No obstante, por mucho que lo intentemos, esto es imposible. El dolor siempre debe ser expresado. ¿Por qué? Porque es hablando y estando juntos que nos curamos. En los momentos más duros, donde el dolor es intenso, también nos ayuda la fe, la creencia en un ser superior que nos acompaña, ahí donde parece que la razón nos ha abandonado. A lo largo del libro trataremos los distintos tipos de pérdidas para poder transformarlas en fortalezas. Capítulo 2. Mitos sobre el dolor. Encontrarle un sentido y un significado a nuestro dolor. Más allá del cual sea el disparador externo de nuestro dolor, una separación, una enfermedad, un conflicto laboral, lo fundamental es la reacción interior, es decir, la actitud personal que tomamos cuando estamos sufriendo. Nuestra actitud debería ser el hacer algo. Para que ese dolor no se mantenga vivo en nosotros, siempre podemos llevar a cabo alguna acción que nos ayude a gastar dicha emoción. Adormecer el dolor por un momento simplemente lo empeorará cuando finalmente lo sientas. Rowling. Nunca es aconsejable ignorar el dolor. Por el contrario, lo más sano es atravesarnos y experimentarlo durante el tiempo que sea necesario hasta que desaparezca completamente. Todos compartimos la necesidad de hallar un significado o un sentido para nuestro dolor. El escritor español Jorge Ordeix Corsini, en su libro El Dios de la alegría y el problema del dolor, dice: ante los hechos de lo sucedido, las personas quieren entender y comprender el porqué del dolor de lo que nos sucede. Encontrarle un sentido. El término sentido es sinónimo de explicación. Ante muchos sucesos, los hombres reclamamos una explicación, saber el porqué de ese suceso. Cuando esto se produce, surgen las dos preguntas: la causa agente que lo origina y la causa final, su finalidad. Podemos comprender que un incendio se produce por una causa, ya sea fuego mal apagado o alguna otra razón, pero cuando se trata de un hecho humano, se trata más bien de una finalidad. El hombre es el ser que con su inteligencia descubre las distintas finalidades posibles y con su voluntad decide elegir entre todas ellas. Todas nuestras acciones poseen una trascendencia y todas las personas perseguimos un sentido. Ese sentido que buscamos no es otra cosa que una explicación de cada acción que realizamos, que nos brindamos a nosotros mismos. Todos poseemos la habilidad de darle a cada acción una finalidad específica. Esto implica determinar para qué resulta útil. La finalidad de todo lo que existe debe ser creada por nosotros a través de la voluntad. Los humanos podemos otorgarle un sentido de trascendencia a todo. El lenguaje nos ayuda a darle un significado a todo. La metáfora, si está en el mapa, está en el territorio, es un símbolo de nuestro mundo interno. Cuando somos capaces de percibir una cierta creencia que tenemos, muy probablemente lograremos hacer que eso exista en el mundo externo. Si alguien dice que la vida es muy dura, es muy posible que eso sea justo lo que encuentre a su alrededor. Y si alguien más dice y cree que es posible que posee las capacidades necesarias para afrontar todo lo que sucede a su vida,
verá desarrollarse sus propias capacidades, tales como el mapa es el territorio y el lenguaje es el origen de todo lo que tiene existencia. Por esa razón, cada uno puede hallarse un significado a lo que ve y percibe. Este significado es el motor para convertir las circunstancias difíciles y dolorosas en algo que posea trascendencia. El arte de vivir radica en el sentir, sentir que existimos, incluso en dolor. Lord Byron. Si estás tomando un café con una amiga y miras hacia el frente, verás que está tu compañera, y a sus espaldas a la gente que se encuentra en el lugar. Tu amiga es la figura y los demás son el fondo. Ahora, si te concentras en la gente que está detrás de tu amiga, el fondo pasa a ser la y tu amiga el fondo. Lo mismo ocurrirá si te pones a mirar, por ejemplo, el cajero de un bar. Él sería la figura y todo lo demás, incluyendo a tu amiga que está enfrente de ti, el fondo. Ante un acontecimiento siempre hay una estructura de figura-fondo, porque no somos conscientes de nuestra habilidad de observar el mundo y darle un sentido distinto a todo lo negativo que vivimos para escribir nuevas historias propias. 2. Mitos sobre el dolor. Aquí encontraremos 3 mitos o ideas equivocadas sobre el dolor. 1. Tengo que encontrarle una solución al dolor. El dolor no es un problema que necesita solución, sino una emoción que a veces nos toca experimentar. Si lo percibimos somos como un problema. Disculpen, si lo percibimos como un problema a resolver, con toda seguridad le aconsejaremos a alguien que está sufriendo. Tienes que hacer algo para olvidarte, o con la mejor de las intenciones para ayudarlo a sentirse mejor le diremos, te entiendo, porque yo viví lo mismo. Es un error intentar hacer que el doliente salga del estado en el que se encuentra, pues el dolor tiene que ser transitado. Una persona que ha perdido un ser querido solamente necesita que permanezcamos a su lado en silencio para acompañarlo y contenerlo. 2. Tengo que superar esta etapa de dolor. El dolor no es una etapa a superar, no es un obstáculo, es más bien un camino que debemos transitar. Al final del recorrido, el dolor siempre termina por agotarse y transformarnos. Para que eso ocurra, debemos expresar el dolor sin reprimirlo en un ambiente donde nos sintamos a salvo. Nunca se supera, pero es fundamental expresarlo para gastarlo y agotarlo. Solo así, con el tiempo, nos ayudará a evolucionar y a ser mejores personas. No hay que apurar a nadie en el proceso de dolor, porque cada persona lo experimenta a su manera. A veces será difícil el túnel, será muy oscuro y nuestra colaboración consistirá en ayudar a la persona en atravesarlo. 3. Tengo que encontrar la respuesta a la pregunta. ¿Por qué me ocurrió esto precisamente a mí? El dolor es una pregunta que no tiene respuesta, aunque resulte normal preguntarse por qué y pensé a que en ocasiones algo o alguien nos puede brindar una posible razón de lo que sucedió. Nadie tiene la certeza de por qué pasó lo que pasó de la forma que pasó. Para cuando nos determinamos a aceptar lo sucedido, logramos sentirnos aliviados y el dolor agudo e intenso cesa, se acaba. Al igual que el amor, el dolor forma parte de nuestra vida, ya sea de lo que deseemos o no, y con el tiempo se produce una mutación. Por eso, tratar de que una pérdida importante no nos duela es similar a tratar de no sentir dolor si nos pegan en el dedo con un martillo. No hay que hacer nada no hay que hacer nada frente al dolor. Solo ir a su reencuentro, pero sin emitir juicio alguno. Cuando elegimos entrar en guerra contra el dolor, este se vuelve sufrimiento. El dolor y el sufrimiento han sido desde siempre una gran preocupación en la vida de los seres humanos, porque desde que nacemos hasta que morimos, todos atravesamos en algún momento dolor, sufrimiento y muerte. Ahora bien, ese tema tiene dos variables, la intelectual y la emocional. Cuando estamos sufriendo no nos interesa obtener una respuesta intelectual, sentimos que nos duele la vida y la cuestión es puramente emocional. Pero cuando no necesitamos sufrimiento podemos hacernos un planteo intelectual, es decir, podemos responder al tema tanto intelectual como emocionalmente. Porque al no estar experimentando el sufrimiento tenemos una respuesta lógica. Sin embargo, en medio del sufrimiento, sobre todo cuando este es más intenso, no hay respuesta lógica que valga. Nos duele el alma y nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí?
Si hay algo que nos iguala a los seres humanos es el dolor. Todos alguna vez lo hemos experimentado. No obstante, cada uno decide si éste se convertirá en sufrimiento o no. Esto significa que dolor es aquello que sentimos frente a un hecho negativo, pero sufrimiento es la interpretación individual y única de lo sucedido y de cómo nos sentimos al respecto. Cuando a toda costa intentamos evadir el dolor, lo transformamos en sufrimiento, pero cuando tenemos la valentía suficiente de observarlo a los ojos y dejarlo ser en nuestra vida, entonces somos capaces de aceptarlo y de descansar. El dolor viene a anunciarnos que estamos vivos, pero ¿qué actitud deberíamos asumir cuando sentimos un dolor intenso que no podemos explicar? Cuando el dolor sea tan profundo que nos resulte imposible explicarlo, debemos refugiarlo en nuestros afectos. ¿Sabes lo que hace que desaparezca la cárcel? Cada efecto genuino y profundo. Ser amigo, hermano, amante es lo que nos libera de la prisión. Sin estos afectos uno está muerto, pero cada vez que se reviven estos afectos, la vida renace. Vincent Van Gogh. Cuando el dolor es desgarrador, lo ideal es procurar la compañía de personas amadas que nos ayuden a sobrellevarlo y sobre todo a no perder la fe. Cuando nuestro dolor no tenga explicación, necesitamos mirarlo desde otra perspectiva. Esto significa que frente a la adversidad, todos podemos desarrollar la capacidad de esperar algo extraordinario en nuestra vida. El verdadero dolor es incompatible con la esperanza. Por muy grande que sea ese dolor, la esperanza aún se alza 100 codos más arriba. Conde de Lautréamont. Cuando sufrimos también es sumamente importante tratarnos bien a nosotros mismos. Es decir, debemos ser amables y comprensivos con nosotros mismos, evitar criticarnos y hacernos reproches inútiles. El dolor de cada ser humano es único y nadie, por más empatía que posea, puede comprender al otro en situación específica. Se trata del proceso personal de cada individuo y debe ser respetado. A veces, en especial en situaciones de enfermedades terminales, llega lo que se conoce como pérdida liberadora, y aquel que sobrevive se siente dolorido, pero a la vez aliviado. Esto jamás debería ser juzgado o criticado, pues a una emoción más del duelo que esa persona debe atravesar. Para concluir, lo mejor que podemos hacer frente al dolor por la pérdida de alguien que amamos es hallar la semilla que nos dejó al partir. Por semilla entendemos la huella que quedó dentro de nosotros y nos brinda la fuerza para seguir adelante. A pesar del vacío, toda pérdida, ya sea de personas, de cosas e incluso mascotas, siempre esconde en sí misma una lección que nos transforma sin negar lo que sentimos. Animémonos a tener en cuenta lo que nos ha quedado como herencia y podremos utilizar una para mejorar nuestra vida y la de muchos otros. Bueno, pues hasta aquí termina el segundo capítulo de Dolor que Fortalece de Bernardo Estamateas. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, denle like y estaremos en los próximos capítulos. Más bien estaremos en los próximos días con los siguientes capítulos. También denle like a la página de Facebook, aunque luego se me olvida subir los libros. Pero pues nos oímos tal vez mañana. Así que chao, chao.